¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Qué fuerte frase, la verdad, con la que decidí titular hoy la videocharla. Vamos a esperar porque no se ha... Ya hay dos en Facebook. Hoy no me traje ni agua ni nada. ¿Té, agua? Sí, té. Agua. Té y agua. ¿Mineral? Sí. Sí, no, agua natural. Pues no, ahí está ya uno en YouTube, yo no veía, ahí está, ya entraron una bola. ¿Cómo están? Fíjense que antes de entrar en materia, hoy Emma estaba muy cansada en la mañana, muy raro en ella. Digo, vamos a la montaña. No, mejor mañana. Y ahí vamos a la montaña. Ella es monotemática, siempre quiere ir al mismo lugar. La poza que le gusta todavía no tiene agua suficiente, no ha llovido lo suficiente. La verdad es que tardaron mucho las lluvias. Hay una crisis hídrica gravísima, o sea, la señal que estamos recibiendo, ahora sí que del fin del mundo, de este mundo, tenemos que cambiarlo. No da más. Este sistema económico hay que cambiarlo. No es un asunto, lo plantea Martin Luther King desde los 60s. Mucha gente antes lo ha planteado, pero Martin Luther King, nadie lo va a acusar de marxista, de comunista, de hecho es anticomunista, pero no anticomunista, pero sí contrario al planteamiento. Y él dice, es algo que voy a comentar hoy, que una sociedad, aquí al pie del cañón, Benjamino, muchas gracias, una sociedad que produce gente en situación de calle, ese sistema hay que cambiarlo. Ese sistema no está bien. Ese sistema es inhumano. Ese sistema es brutal. El libro, ayer lo terminé en la noche, Martin Luther King, Textos y Discursos Radicales, introducción y edición de Cornel West, de Tinta Limón, una editorial argentina, 1000 ejemplares hicieron. Ayer lo terminé, lloré como una Magdalena porque, como ustedes saben, Martin Luther King fue asesinado en Memphis. Había ido a apoyar a unos trabajadores, le llamaban de la sanidad, en realidad eran recolectores de basura. Había estado un mes antes con ellos, la tensión era muy grande, llevaban una huelga, estaban pidiendo respeto a sus derechos y cuando regresa a encabezar una manifestación, le dicen que no vaya, que que hay amenazas. El discurso no tiene nombre, o sea, los voy a comentar no hoy, porque hoy quiero comentarles el que titula He estado en la cima de la montaña, se llama el discurso. Él es creyente, ustedes lo saben, él era ministro de culto, un hombre cultísimo, por cierto. Murió de 39 años, véanlo, qué joven, qué valiente. Es un libro extraordinario, de lo más valioso que yo haya leído. Entonces terminé como a la medianoche, poquito antes me dormí. Entonces cuando desperté en la mañana, dije, vamos a caminar. Y ella, mañana, y dije, mañana, quién sabe, vamos, y ahí vamos. Y como les digo, es monotemática, fuimos al lugar que ella siempre quiere ir. No se podía uno meter todavía, no hay agua suficiente. O sea, se puede meter, pero como no está corriendo el agua, como no ha sido aún la lluvia suficiente, está llena de mosquitos y animales. Y se requiere algunas lluvias fuertes, o está nublado, quizás llueva, veremos. Y entonces nos seguimos a una parte muy bonita, subí videos a Twitter, una parte muy bonita que está después de esa poza, que tiene un cruce inicial muy complicado, porque si bien no es muy difícil, cuando llueve se llena de musgo y es muy resbaloso. Mis botas son relativamente nuevas, ahora que estoy en Nuevo Laredo me las regaló Humberto de Andar.
y y no encontramos para Emma, que están bien, pero ya se van gastando, entonces te patinas más. Te patinas con las nuevas igual, porque es el musgo es Heriberto, perdón, dije Humberto, ¿ah? Jabo después de Calemanes, Noroña, eso. Entonces, ahí vamos. No, bueno, la verdad es que hoy le dije a Emma, pues que me diga, que de una vez hago el testamento y me diga qué le pongo a su nombre. Me quería matar. Pero me arrepentí. La verdad es que me dice, no, con cuidado, o sea, la 4T te necesita, ya no quería ir a esa parte, porque el cruce es un cruce, es chiquito, tiene una altura que si te caes, pues no te matas, pero sí te haces daño. Y y se podía pasar bien, yo pasé con seguridad, pisé antes de cargar el peso, fui calculando bien y ya subí y luego bajé a ayudarle, que es poco común, ella es súper ágil, o sea, pero años luz más ágil que yo, está en muy buen estado físico, pero ese cruce la tensa regularmente, y hay una parte que le llamo la matadora, que está cabrón, o sea, es así, la subimos, la llegamos a subir, yo creo que la volveré a subir algún día. El ascenso es duro, pero el descenso, hijo, y la llega, no hay ni una, porque luego te puedes agarrar, las plantas son muy resistentes, y luego te puedes agarrar de las plantas para no irte, pero ese no tiene dónde agarrarse nada, cabrón. Entonces es muy complicado. Una vez mi sobrino Gerardo nos acompañó y no podíamos encontrar el regreso, está muy complicado. Él hizo de capitán cavernícola, se aventó de una altura, pues es joven. Antes no se rompió un pie, porque si hubiera caído en piedra hubiera sido complicado. Y entras, si vas a una parte donde cierra el camino, podrías seguir, pero con cuerdas y escalar una parte de una pared casi vertical. Muy difícil para gente ya de otro nivel, la verdad. Entonces nos costó llegar al lugar, nos costó llegar porque sí requiere. Es como para parvulitos uno. No, sí es cabrón. Sí es cabrón. Y de regreso, Emma encontró una vereda. Y ahí vamos por la pinche vereda. Porque vas por el lecho de lo que fue el río, que es un río muerto. Como me dijo mi hermanito Jaime Humberto Pérez Bernabe, me dijo, le digo, es que vuelve el agua. No, dice, esos ríos están muertos, cabrón. O sea, lo que pasa es el escurrimiento, es cierto. Llueve mucho, baja el agua, pero deja llover y ya ese río no existe. Es una pena, porque esta zona fue una zona de muchísima agua, ya lo he dicho, hay ahuehuetes. Está cabrón, es un llamado de atención muy serio y no estamos haciendo caso. En las ciudades ya lo he dicho, se talan los árboles, que porque tiran basura, porque tiran hojas, porque les rompen el pavimento. Es una necedad brutal, o sea, la modernidad se entiende como pavimento y pavimento y más pavimento. Claro, la concentración de agua de las grandes empresas, todo eso, pero también en lo individual, el taladero de árboles, el acabar con la naturaleza, el manejo irresponsable del agua. No, yo creo que todos, somos millones, tenemos mucho que hacer en el tema, mucho que hacer. Entonces ahí les vamos por la veredita que estaba a la orilla, o sea, no iba sobre el cauce del río seco, sino iba arriba, con una altura más o menos, pues unos 3 metros yo creo hacia abajo. Y llegamos a una parte donde había que descender otra vez al lecho del río. No, hombre, estaba cabroncísimo. Y entonces Emma dice, no, hay que regresarnos. No, yo no, que hay que regresarnos, y habíamos caminado un tramo. Y fue una caminata como de 3 horas. Y le digo, a ver, déjame pasar. No, hay que regresarnos, está bien complicado. Y digo, yo creo que sentado de nalgas ahí vamos avanzando en una pared de piedra con musgo, que lo hace muy peligroso, muy resbaloso, y con unos filitos ahí para ir descendiendo. Y luego
nos regresamos, estaba lo vi muy difícil. Y luego desde abajo le digo, pues no estaba tan alto, luego ya vi, no, sí, como madre, no. Y había una piedra donde tenías que agarrarla como escalón, pero para llegar a esa pinche roca estaba cabrón. Mexicanos en Estados Unidos, gracias a usted, millones votamos por Morena, los acuerdos se cumplen cuando son claros, pero usted no lo invitaron, esperamos que Claudia haga algo al respecto, exigimos el respeto, el tercer lugar y apoyo. El tema ya lo platicamos. Muchas gracias por el comentario, muchas gracias por la cooperación. Ahorita comento también ese tema, Entonces, estuvo cabrón. Entonces Emma se quedó muerta hace rato ahí. Yo me fui a acostar y no podía dormir de lo adolorido. O sea, ya teníamos una edad. Ay, cabrón, estuvo, pero cabrón. Almorzamos tarde en la sombra del Sabino. Como ya estamos viejitos, tiene música en vivo y la sentíamos demasiado fuerte. Comí mucho, desayuné muy bien, almorcé muy bien. Habrá que ir a comer algo al rato, antes de dormir. A ver, el título es un título poderoso que no es mío. Llega un tiempo en que el silencio es traición. Tendrán interés y paciencia en lo que les voy a comentar. Porque más allá de Vietnam, Tiempo de romper el silencio se llama, y es un discurso de Martin Luther King, el 4 de abril del 67 ante 3,000 personas en la iglesia Riverside de Nueva York. Es una reflexión muy fuerte, muy importante. Este libro es importantísimo para nuestra lucha, importantísimo para la conciencia. Él era un creyente, entonces hay muchos planteamientos religiosos. Fernando Aquiles Vargas Bravo, un día la frase por el bien de todos los primeros pueblos quedará escrita en oro en la Cámara de Diputados. Espera que entonces es el primero proponerlo. Qué chingón, ¿eh? Yo creo que tienes razón. Entonces, hay una parte, Nicodemo es un personaje bíblico. Hay un libro, Cuadernos de Nicodemo, algo así que por ahí tengo, no leí. César Ambriz, saludos, doctor Noroña, estudio y trabajo en Estados Unidos. En 2 años después del Parlamento regresaré a México y lo apoyaré con todo. César, el presidente en 2030, es un hecho. La mayoría de mexicanos, lo cerré antes, estamos con usted. Yo creo que ese apoyo está cabrón. Lo sigo viendo cada vez con más fuerza. Entonces, la reflexión de aquí vale mucho la pena, porque dice, fíjense, los hombres no asumen fácilmente la tarea de oponerse a la política de su gobierno, especialmente en tiempos de guerra. Efectivamente es así, porque pues te acusan de traidor a la patria, de antipatriota, de caballo de Troya, de quinta columna. Bueno, a Ricardo Flores Magón terminó sus días en la cárcel porque llamaba a los trabajadores estadounidenses a no participar en la Primera Guerra Mundial. He comentado con ustedes cómo en un debate en la Primera Guerra Mundial de Kropotkin, que es considerado el padre del anarquismo, Kautsky también, creo. Kropotkin era un aristócrata ruso, del Imperio Ruso. Y Malatesta, anarquista, es considerado un hombre de acción, es un pensador poderosísimo. Y les he dicho a ustedes, están en la discusión, Kropotkin es de la idea de que sí participen los trabajadores en la guerra, y Malatesta no. Ricardo Flores Magón no. Y como llama a los trabajadores a no participar, lo meten a la cárcel. Ahí muere. Justo por pensar diferente y por ser crítico frente a la guerra. Ellos decían, se matan trabajadores entre trabajadores, hermanos entre hermanos, por los intereses del capital mundial. Entonces, no tiene nada que ver con la patria, con el pueblo. Y en la discusión, yo les he dicho que el día que yo aprenda a discutir así con un compañero o compañera, ya me puedo morir tranquilo. Malatesta, que admiraba, reconocía el liderazgo de Kropotkin, le dice con una belleza, con un cuidado, pero con una firmeza, sus argumentos de por qué está
equivocado Kropotkin. Kropotkin, que no aceptaba cuestionamiento así de ese tamaño, se termina la amistad. Es una pena. Ernesto Valero, si se repitiera la encuesta, seguro saldría mínimo en segundo lugar. Pues sí, después de la exposición y actuación de los dos contendientes, usted representa el verdadero anhelo de justicia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Y Benito de la Rosa, vamos por 45 minutos la próxima elección con todos los emigrantes. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Muchas gracias por la cooperación. Entonces, la oposición a la guerra es muy importante, y sobre todo guerras de ese tipo. Y la de Vietnam era una cosa terrible. Fíjense, esto lo dice en 1967 y la guerra acaba hasta 1975. Pablo Aldaco, te saludo con mate en la mano, disfrutando de tu conocimiento y cátedras de Buenos Aires, la bella Buenos Aires. Y entonces dice, algunos otros ya hemos comenzado a romper el silencio de la noche. Esto es a criticar la guerra. Quizás un nuevo espíritu esté surgiendo entre nosotros. A lo largo de los últimos 2 años, cuando quise romper la traición de mi propio silencio y hablar desde las llamas de mi corazón, a medida que he ido pidiendo un cambio radical sobre la destrucción de Vietnam, muchas personas han cuestionado la sabiduría de mi camino. ¿Por qué habla usted de la guerra, Dr. King? ¿Por qué se une a las voces del disenso? ¿Acaso no perjudica la causa de su pueblo? Ese no es un tema para usted. Eso no se meta en eso. En efecto, sus preguntas sugieren que no conocen el mundo en que viven. Y entonces dice que viene al estrado no a hablarle a Hanoi, al Frente de Liberación Nacional Vietnamita, ni tal, sino al pueblo de Estados Unidos. Aquí en el libro te va comentando las luchas en las que participaron, como he comentado ya, para que tuvieran derecho a sentarse en la barra de un restaurante y les sirvieran un café, para que tuvieran derecho a que les rentaran la habitación de un hotel, para que tuvieran derecho a que sus hijos entraran a un parque de diversiones. Y luego más adelante él cuestiona, pues ahora ya tenemos esos derechos, pero no tenemos dinero. La mayoría del pueblo negro vive en una pobreza brutal, majadera, infame, como viven la mayoría de mexicanos y como viven la mayoría de migrantes asiáticos, latinoamericanos, que son muy generosos, pero eso no quita. José Reyes, saludos y bendiciones. Muchas gracias. Entonces, él plantea, desde que es infame, que un país tan poderoso, el más poderoso del mundo, y tan potente económicamente, tenga pobres. Él plantea con toda razón que la disparidad entre el lujo superfluo y absurdo y la pobreza abyecta, pues eso no puede ser. Bueno, decía de Nicodemo, dice Nicodemo, le dice, él lo robaba, era un ladrón, podía convertirse en un asesino, y Jesús no le dice, deja de robar, deja de mentir, no vais a asesinar, sino le dice, Nicodemo, deberías volver a nacer. Porque la gente está condenada. Si es pobre, o sea, hoy están criticándose lo de la Guardia Nacional, voy a tocar el tema, que va a depender administrativamente de las Fuerzas Armadas. Bueno, no sé por qué. Siempre que hago la videocharla empiezo ahí con... Bueno, no siempre, a veces. Ay, cabrón, está calientísimo el té. Sí, me dijiste. Muchas gracias. Entonces, él plantea que tiene que haber una guerra frontal contra la pobreza y que Estados Unidos debe ser el ejemplo y que debe cambiarse el sistema económico, que no puede ser, que este no es el camino, que no puede ser que se inviertan miles de millones de dólares en la guerra y tengas gente viviendo en la calle, gente sin comer 3 veces al día, gente sin acceso a salud, a educación. En Estados Unidos, que sigue sucediendo. Y entonces dice él, hace unos cuantos años hubo un momento de luz en esa lucha, en la lucha de ellos por la igualdad de derechos y por el combate a la pobreza. Parecía que había una promesa real de esperanza para los pobres, tanto negros como blancos, porque además hay un momento que está en la cárcel de Birmingham y les dicen que por qué protestan y tal, y les pregunta ¿cuánto ganas? No, pues ganan una miseria, blancos pobres, por supuesto, que se sienten superiores solo por ser blancos, pero viven en la misma miseria que los negros, los hoy afroamericanos.
Y entonces les dice, ustedes deberían estar en las protestas con nosotros. Entonces dice, la esperanza para los pobres, tanto negros como blancos, a través del programa contra la pobreza. Hubo experiencias, ilusiones, nuevos comienzos. Luego llegó la escalada bélica de Vietnam y yo vi el programa romperse como si fuera el inútil juguete político de una sociedad enloquecida por la guerra, y supe que los Estados Unidos jamás invertirían los fondos o las energías necesarias para la rehabilitación de sus pobres, mientras aventuras como las de Vietnam siguieran absorbiendo hombres, capacidades y dinero. Aquí me vi cada vez más obligado a ver la guerra como un enemigo de los pobres y a tratarla como tal. Gustavo Cárdenas, Noroña 2030, muchas gracias. La guerra estaba haciendo algo más que devastar las esperanzas de los pobres de nuestro país. Jaime Castro. Doctor G, participación con C, es ahí en vez de ese de usted en Senado se viraliza dándoles medicina a los delincuentes en Narcopreán, con Anaya Telles, etc. Bueno, va a estar Anaya, va a estar otra vez María del Carmen Telles, va a estar Beltrones, va a estar el inútil de Marco Cortés. Entonces, fíjense lo que dice. Estaba enviando a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, a pelear y morir en proporciones extraordinariamente altas en relación con el resto de la población. Se refiere a la población negra, que era la mayoría del ejército estadounidense. Enviándolos a 8,000 millas de aquí para garantizar en el sudeste asiático libertades que no habían encontrado en el suroeste de Georgia o al este de Harlem. Nos hemos enfrentado repetidamente a la cruel ironía de ver en nuestras pantallas de televisión a jóvenes negros y blancos matar y morir juntos por una nación que ha sido incapaz de sentarlos juntos en una misma aula. Así los vemos unidos en una solidaridad brutal, quemando las chozas de una aldea pobre, pero nos damos cuenta de que jamás podrían vivir en la misma manzana de Detroit. Guillermo Montes, muchas gracias. No podía mantenerme callado frente a esta cruel manipulación de los pobres. Especialmente en los últimos 3 veranos, mientras caminaba entre los jóvenes desesperados, rechazados y furiosos, les decía que sus bombas Molotov y sus rifles no resolverían sus problemas. He intentado ofrecerle mi más profunda compasión mientras mantenía mi convicción de que el cambio social llega de forma más significativa a través de la acción no violenta. Pero ellos preguntaban con razón, ¿y qué hay de Vietnam? Si nuestra propia nación no está usando dosis masivas de violencia para resolver sus problemas, para provocar el cambio que quería, la pregunta me afectó. Y supe que nunca más podría levantar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los guetos sin hablar claramente sobre el mayor proveedor de violencia en el mundo hoy, mi propio gobierno. Tengan para que aprendan. Una reunión con Donald Trump, si vuelve a ganar la presidencia, habría que recetarle estos párrafos. No puedo mantenerme callado. Estados Unidos nunca se liberaría ni se salvaría a sí mismo a menos que los descendientes de sus esclavos se liberen completamente de los grilletes que aún arrastran. Hay unas partes aquí que les tengo que leer. Les tengo que leer el último discurso. Pero no va a ser hoy. Ese merece que lo veamos aparte. Estaba en la cima de la montaña, lloré como, no voy a llorar al leerlo, pero lloré como un loco ayer. Ahora que debería quedar marcado a fuego que a nadie se preocupe por la integridad de la vida de Estados Unidos puede ignorar esta guerra. Si el alma de Estados Unidos se envenena por completo, parte de la autopsia dirá Vietnam. Él ya es Nobel de la Paz, lo ganó en 64, y se no puede olvidar que el Premio Nobel de la Paz fue también un encargo, el encargo de trabajar más duro de lo que jamás había trabajado por la hermandad del hombre. ¿Será que no saben que las buenas noticias estaban dirigidas a todos los hombres, comunistas y capitalistas, a sus hijos y a los nuestros, a los blancos y a los negros, a los revolucionarios y a los conservadores? ¿Puedo amenazarlos con la muerte o no debo compartir con ellos mi vida? Él dice, por ejemplo, es creyente, dice, el Padre, se refiere a Dios, a su Dios, está profundamente preocupado porque sus hijos sufrientes, indefensos y marginados, vengo a hablar a nombre de ellos esta noche. Heriberto Cantú de Andar, exactamente. Ya se metió
Estamos llamados a hablar por los débiles, porque aquellos no tienen voz, por las víctimas de nuestra nación y por aquellos a quienes esta llama enemigos, porque ningún documento redactado por manos humanas puede hacer que estos humanos dejen de ser nuestros hermanos. Tengan para que aprendan. Las personas que han estado viviendo con maldición de la guerra durante casi 3 décadas, se refiere al pueblo vietnamita. Pienso que ellos también, porque es claro para mí que no habrá una solución significativa hasta que se intente conocerlo y escuchar sus lamentos. Y luego dice que se independizaron en 1945 de Francia. Dice, ellos deben ver a los estadounidenses como extraños libertadores. El pueblo de Vietnam proclamó su independencia en 1945, luego de la ocupación conjunta de japoneses y franceses. Fueron liderados por Ho Chi Minh, y aunque hayan citado la Declaración de Independencia estadounidense en su propio documento de libertad, nos negamos a reconocerlos. En cambio, decidimos apoyar a Francia en la reconquista de su antigua colonia. Ese es el origen de la guerra de Vietnam. Nuestro gobierno creyó entonces que la gente de Vietnam no estaba lista para la independencia y una vez más fuimos víctimas de la mortal arrogancia occidental. Con esa trágica decisión rechazamos un gobierno revolucionario que buscaba la autodeterminación, un gobierno que no había sido establecido por China, a quien los vietnamitas no aprecian demasiado, sino por fuerzas claramente autóctonas que incluían a algunos comunistas, que buscaron una reforma agraria, una de las necesidades más importantes de su vida. Durante los 9 años posteriores a 1945, le negamos al pueblo de Vietnam el derecho de independencia. Antes del fin de la guerra estábamos financiando el 80% de los costos de guerra de los franceses, incluso antes de ser derrotados. Pronto estaremos pagando el alto costo de este trágico intento de recolonización. Creo que entró otro. Guillermina Montes, muchas gracias por tu cooperación. Luego de la derrota de los franceses, parecía que la independencia y la reforma agraria llegarían de nuevo a través de los acuerdos de Ginebra, pero en su lugar llegaron los Estados Unidos decididos a que Ho Chi Minh no unificara la nación temporalmente dividida y los campesinos fueron condenados a ver cómo nosotros apoyamos a uno de los dictadores modernos más despiadados, nuestro elegido, el primer ministro Diem. Cuando Diem fue derrocado, puede que se alegraran, pero a la larga siguió una serie de dictaduras. Estados Unidos las apoyó a todas. Eran singularmente corruptos, ineptos y sin base popular. Mientras tanto, el pueblo leía nuestros panfletos y recibía promesas de paz y democracia y reforma agraria. Ahora languidecen bajo nuestras bombas y nos consideran a nosotros, no a sus compatriotas vietnamitas, el verdadero enemigo. Observan cómo envenenamos su agua, cómo destruimos 1 millón de hectáreas de sus cultivos. Lloran al ver rugir las topadoras que se preparan para destruir sus valiosos árboles. Deambulan por hospitales, deambulan por los pueblos y ven miles de niños sin casa, sin ropa, correr por las calles en manadas como animales. Ven a sus niños degradados por nuestros soldados mientras ruegan por comida. Ven a los niños vender a sus hermanas a nuestros soldados y entregar a sus madres. ¿Qué piensan los campesinos cuando nos aliamos con los terratenientes y nos negamos a poner en práctica nuestra promesa sobre la reforma agraria? ¿Qué piensan cuando probamos nuestras últimas armas sobre ellos? Hemos destruido sus 2 instituciones más preciadas, la familia y la aldea. Hemos destruido su tierra y sus cultivos. Hemos cooperado en derrocar la única fuerza revolucionaria no comunista de la nación, la Iglesia Budista Unificada. Hemos apoyado a los enemigos de los campesinos de Saigón. Hemos corrompido a sus mujeres y a sus niños. Hemos asesinado a sus hombres. ¡Qué libertadores! Ya casi no queda ninguna base sobre la cual construir, excepto el rencor. Y dice él, ellos también son nuestros hermanos. ¿Qué pensarían de que hayamos consentido la violencia que los llevó a tomar las armas? No, cuando nosotros los acusamos de violentos luego del reinado asesino de Diem y los acusamos de violentos cuando disparamos cada nueva arma de muerte contra su tierra, ciertamente debemos ver que nuestros propios planes de destrucción computarizados hacen que sus más grandes actos parezcan pequeños. Y hay una parte aquí. Quizá se dice sobre Ho Chi Minh.
Dice, Ho Chi Minh hubiera ganado la elección si hubieran respetado y no se hubiera invadido. Vio cómo Estados Unidos habló de paz e incrementó sus fuerzas. Quizás solo sea su sentido del humor y de la ironía puedan salvarlo cuando escuche que la nación más poderosa del mundo habla de sus agresiones, mientras lanza miles de bombas en una nación pobre y débil a más de 8,000 millas de sus costas. Estoy tan profundamente preocupado por nuestras propias tropas como por cualquier otra cosa, porque pienso que aquello a lo que estamos sometiendo a Vietnam no es simplemente el proceso de vejación que ocurre en cada guerra cuando los ejércitos se enfrentan entre sí y buscan destruirse. Estamos añadiendo cinismo al proceso de muerte, porque ellos ya saben, se refiere a los jóvenes soldados estadounidenses que mandaron a Vietnam. Luego de un corto periodo ahí, que ninguna de las cosas por las que decimos pelear está vinculada a esa guerra. Los más perspicaces seguramente perciban que estamos del lado de los ricos, mientras creamos un infierno para los pobres en Vietnam. De algún modo esta locura debe cesar, debemos detenerla ya. Aquellos cuya tierra está siendo arrasada, cuyas casas están siendo destruidas, cuya cultura está siendo subvertida. Hablo en nombre de los pobres de Estados Unidos que están pagando el doble precio de ver sus esperanzas destrozadas en su país y encontrar la muerte y la corrupción en Vietnam. Hablo como un ciudadano del mundo porque el mundo está horrorizado del camino que hemos tomado. Hablo como un estadounidense a los líderes de mi nación. La principal iniciativa de esta guerra es nuestra, la iniciativa de detenerla también debe serlo. Cada día que la guerra continúa, el odio se incrementa en el corazón de los vietnamitas y en el corazón de aquellos con instinto humanitario. Los estadounidenses están forzando incluso a sus amigos a convertirse en sus enemigos. Están incurriendo en una profunda derrota psicológica y política. La imagen de Estados Unidos nunca volverá a ser la imagen de la revolución, la libertad y la democracia, sino la imagen de la violencia y el militarismo. Te había leído ese superchat. Ahorita les vuelvo a mostrar el libro. Si continuamos, no habrá duda en mi mente ni en la del mundo de que no tenemos intenciones honorables en Vietnam. Quedará claro que nuestra expectativa mínima es ocuparla como una colonia estadounidense. Si no detenemos inmediatamente nuestra guerra contra el pueblo de Vietnam, al mundo no le quedará otra alternativa que ver esto como un juego horrible, torpe y mortal, del que hemos decidido participar. El mundo hoy exige de Estados Unidos una madurez que quizás no somos capaces de alcanzar. Requiere que admitamos que estábamos equivocados desde el principio de nuestra incursión en Vietnam y que hemos sido perjudiciales para la vida del pueblo vietnamita. Por poner fin a esta guerra trágica, comenzar el largo y difícil proceso de liberarnos de este horrible conflicto. 1967. 8 años después pararon la guerra, siendo derrotados como además se preveía. Si nuestra nación persiste en su perverso proceder en Vietnam, debemos seguir alzando nuestras voces. A los jóvenes les pide que sean objetores de conciencia, como lo fue Cassius Clay, después Mohamed Ali, que no fue a la guerra. Y plantea casos que se presentaron. Y luego alerta. En 1957, un sensato funcionario estadounidense en el extranjero dijo que le parecía que nuestra nación estaba del lado equivocado de una revolución mundial. Los asesores militares del ejército de Estados Unidos en Venezuela generaron contrarrevolucionarios en Venezuela, en Guatemala. Explica por qué se están utilizando helicópteros contra guerrillas en Colombia y por qué ya han usado el napalm estadounidense, está mal redactado ahí, y las fuerzas de las boinas verdes contra los rebeldes en Perú. Todas las intervenciones. John F. Kennedy, ya lo habían asesinado. Quienes hacen que la revolución pacífica sea imposible, harán que la revolución violenta sea inevitable. El papel de los que vuelven imposible la revolución pacífica al negarse a abandonar los privilegios y placeres que provienen de las inmensas ganancias de la inversión en el extranjero. Como nación debemos experimentar una revolución radical de valores. Debemos comenzar rápidamente el cambio de una sociedad orientada a las cosas,
a una sociedad orientada a las personas. Cuando las máquinas y las computadoras, las ganancias y los derechos sobre la propiedad son considerados más importantes que las personas, los trillizos gigantes del racismo, el materialismo y el militarismo son incapaces de ser derrotados. El libro se llama Textos y discursos radicales de Martin Luther King, tinta limón, con introducción y edición de Cornel West. Fracos 1. Los llamados de alerta ante la inminente necesidad de un cambio vienen desde hace muchos años. Hoy es inaplazable. Exacto. Exacto. Creo que se me pasó un superchat. Este es el de Fracos 1 y vi otro por ahí. Top Gun HL, no por nada se hace animación sobre lo de Vietnam. Aquí está Guti Rey, la quinta dimensión. El tigre está rugiendo a favor de usted, mi gran guardián de la patria. Se desató en las redes que se le respete el lugar que el pueblo le dio. Ahorita hablamos un poco de ese tema, aunque ya está hablado. Y esta parte, fíjense, tiene que ver con darse cuenta de que una estructura que produce mendigos necesita ser reestructurada. Por supuesto, un sistema económico no es responsabilidad de la gente. Él dice aquí en otra parte, en otro discurso, en otro momento, que al negarle a un hombre, a un ser humano, ustedes estamos hablando de los 60s, era otro el lenguaje, al negársele a un ser humano el trabajo, lo estás condenando a muerte. Lo estás condenando a perder su dignidad, lo estás condenando a no comer 3 veces al día, lo estás condenando a la miseria, lo estás condenando a que pierda su autoestima. Carlos Linares, aquí en Tijuana, Burgueño como presidente municipal, necesito una buena actuación. Van 2 gobiernos de la 4T que me hicieron pensar que peor que los gobiernos del PRI no se podía y me callaron la boca. Uy, qué fuerte. Entonces, claro que tienes que hacer algo. Si tienes gente viviendo en la calle, tu sistema está mal. Tu sistema económico, tu sistema social, tu sistema político, su sistema de valores. Son seres humanos. Se les ve como si fueran basura. Son seres humanos, quebrados muchos de ellos. Quebrados no económicamente, quebrados como seres humanos. Una verdadera revolución de valores pronto nos hará ver con incomodidad el flagrante contraste entre la pobreza y la riqueza. Con justa indignación nos hará ver más allá de los mares a los capitalistas individualistas de Occidente invertir enormes sumas de dinero en Asia, África y Sudamérica solo para llevarse las enormes ganancias sin preocuparse por el progreso social de los países. Y diremos, esto no es justo. Este negocio de quemar seres humanos con la palm, de llenar hogares de nuestra nación con viudas y huérfanos, de inyectar drogas venenosas de odio en las venas de personas que normalmente serían humanitarias y drogas a secas. El pueblo estadounidense se enganchó a las drogas fundamentalmente a partir de Vietnam. De hacer volver de los oscuros y sangrientos campos de batalla a hombres físicamente incapacitados y psicológicamente trastornados, no puede reconciliarse con la sabiduría, la justicia y el amor. Una nación que sigue gastando año tras año más dinero en defensa militar que en programas de seguridad social está cerca de la muerte espiritual. Es cierto, ¿cómo puedes gastar miles de millones de dólares en invadir países y en armamento y tienes a tu pueblo en la calle, drogado, hecho pedazos, empobrecido, sin un techo propio, sin acceso a servicios de salud? Estados Unidos, la nación más rica y poderosa del mundo, podría liderar el camino en esta revolución de valores. Nada excepto una pulsión de muerte trágica nos impide reordenar nuestras prioridades para que la búsqueda de la paz prevalezca sobre la búsqueda de la guerra. Un impulso positivo hacia la democracia, una acción ofensiva en favor de la justicia. Estos son tiempos revolucionarios. En todo el planeta, los hombres se están rebelando contra los viejos sistemas de opresión y explotación y del vientre de un sistema mundial frágil están haciendo nuevos sistemas de justicia y de igualdad. Los desamparados y desheredados de la tierra están alzándose como nunca antes. La gente que permanecía en las tinieblas vio una gran luz.
Tenemos que combatir nuestra tendencia a acostumbrarnos a la injusticia. Una auténtica revolución de valores significa, en definitiva, que nuestras lealtades deben volverse ecuménicas, todas las religiones y por encima de, antes que sectoriales. Está llamado una hermandad mundial que eleve la preocupación por el prójimo más allá de nuestra propia tribu, raza, clase, nación. Es en realidad un llamado a un amor incondicional y global para todos los seres humanos y para todos los hombres. No podemos permitirnos adorar al Dios del odio o inclinarnos ante el altar de las represalias. Los océanos de la historia se vuelven turbulentos con las mareas del odio siempre crecientes. Ahora nos enfrentamos al hecho de que mañana es hoy. Todavía hoy podemos elegir la coexistencia no violenta o la mutua aniquilación violenta. Y dice, ¿qué les diremos a la gente? ¿Les diremos que las dificultades son demasiado grandes? ¿Les diremos que la lucha es demasiado ardua? ¿Será nuestro mensaje que las fuerzas de la vida estadounidense se oponan a que ellos puedan llegar a ser hombres plenos y les enviamos nuestro profundo pésame? Debemos elegir en este momento crucial de nuestra historia. Es un documento poderosísimo porque te va llevando, te va llevando los textos que escogió Cornel West. Son extraordinarios, porque te va llevando de la lucha contra el racismo, contra la segregación, contra la brutal violencia en contra de los negros, hasta las reflexiones sobre la necesidad del cambio del sistema económico. Y lo leeré mañana seguramente, donde plantea que no basta ponerlo en la ley. Si la gente no lucha, si la gente no empuja, si la gente no hace valer sus derechos, si la gente no asume su compromiso. Él, que era profundamente creyente, no dice esperemos a que Dios nos venga a salvar. Dice, encabezaba las luchas, ponía el cuerpo, tan lo puso que lo mataron en Memphis. ¿No? El discurso la noche previa, sabía que lo iban a matar. Sabía que lo iban a matar. Está cabrón. Es un ser humano monumental. Creo que 39 años tenía. A ver, chécale, por favor, Emma, ¿qué edad tenía cuando lo mataron? 38, 39. De una sabiduría impresionante. Había leído El Capital, había leído el Manifiesto del Partido Comunista, había leído buena parte de los filósofos. Él, yo creo que hace un documento sobre un socialista estadounidense. Ayer creo que lo comenté. Extraordinario. Gutiérrez, la quinta dimensión, cada miembro del movimiento debe recordar y practicar el no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. El pueblo siempre atente, usted es el pueblo. Sí, yo creo que ya expliqué ayer y está puesto sobre la mesa. Y yo pase lo que pase, como ya lo dije, yo he alzado la voz, he alertado sobre Nahum Yáñez, es grande, Noroña, estamos contigo. Fuera Monreal 39, te digo, 39 años. No es una cosa trágica, terrible, brutal, brutal. Ana Paz, quizás sea poco, pero es con todo, no, hombre, que va a ser poco. Ayuda a Zamora, Michoacán, balacearon la casa de la candidata del PT por Carlos Soto, el PAN robó la presidencia. Pues eso, hay que impugnar el proceso. Ya a estas alturas, en procesos electorales donde hubo tropelías, hay que hacer valer los agravios en el Tribunal Electoral. No hay otro camino, hombre, no vamos a entrar en una dinámica diferente, que es con todas las limitaciones que en este momento tiene. En el primer trimestre de 2025 se van a elegir los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, así como los ministros de la Corte, así como jueces. Hace una revolución en esa parte y hay una resistencia brutal. Hoy nuestra virtual compañera presidente, Claudia Sheinbaum Pardo, ya compañero presidente dijo también virtual comandante de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo dijo, y va a haber revuelo con el tema, que la Guardia Nacional se hará la reforma constitucional que bloquearon los de la derecha para que la Guardia Nacional dependa
de, de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? En el mundo, este tipo de policía nacional, Guardia Nacional, de muy diversos tipos. Liz Mejía, me gusta su taza, ¿en dónde la consiguió? Es de Guanajuato, es muy bonita, es de Guanajuato. Se hacía en Ixtlahuaca, en el Estado de México, y se fueron a Guanajuato y hacen estas maravillas. Tengo otra bellísima, todavía más cabrona que esa. Entonces, se hace con gente, con militares, porque se requiere la disciplina, la experiencia para cosas de seguridad pública y de inteligencia y de todo esto. Van casi 200,000 integrantes de la Guardia Nacional. Los gobiernos de la derecha llegaron, si mucho, a 30,000 policías federales, con una parte administrativa grande y con una corrupción feroz. Acá ya los cuarteles se ha ido avanzando y teníamos una presión enorme porque los militares tienen su propia estructura de seguridad social, prestaciones, derechos de retiro, que no son, para la mayoría de la tropa no son la gran cosa, pero como han dañado los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del país, pues, pues son derechos que se han ido perdiendo, desaparecieron contratos colectivos, desaparecieron todo ese tipo de cosas. Juan Pérez, saludos desde Chicago, diputado Noroña, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, si la Guardia Nacional no dependiera administrativamente de la Secretaría de la Defensa, todos los militares perderían el derecho al retiro con los años de servicio, las condiciones de ascender a un grado en el momento del retiro para su pensión, la atención en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, los préstamos, toda una serie de un paquete de prestaciones que han ganado a lo largo de la historia. Ese es todo el tema. Y a pesar de que lo explicamos, seguían jodiendo con su tema, la militarización. No hay un solo gobernador de la oposición que pida que la Guardia Nacional no esté en su entidad. No hay un solo gobernador. No hay un solo gobernador que diga no quiero al ejército cuando las cosas se ponen feas. Ni uno solo, o gobernadora. Como el propio compañero presidente ha insistido, no se puede combatir el fuego con fuego, pero tienes que combatir el crimen y tienes que atacar las causas. Y eso se viene haciendo. Nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado muy claro que va a construir tantas preparatorias como secundarias hay y universidades lo más posible para abrirle el camino a los jóvenes que quieren estudiar. Yo soy de la idea de crear una estructura de bienestar social en los pueblos y las comunidades que permita no solo que la gente estudie, sino que vea si tiene talentos musicales, artísticos, para el baile, que tenga acceso a lectura, que tenga acceso al cine. Lian 28YT, el remedio del juez Juan Manuel Martínez Vitela negó justicia en una pequeña de 4 años. Lo hemos comentado, por no poder la hora y el lugar exacto en que fue abusada. ¿Sí? Su tío le arruinó la vida, la oposición no merece ser considerada. La reforma judicial urge, va a salir en septiembre. Empieza la próxima semana los debates, ahorita retomo ese tema, empieza la próxima semana, se reinician porque ya hubo un foro sobre el particular. Entonces, van a estar fastidiando. Me encantó que dijera mi virtual compañera presidente, larga vida a la Guardia Nacional. Eso, tengan para que aprendan. Entonces, sobre la reforma al Poder Judicial, también va, esa va, no la pueden evitar porque tenemos mayoría calificada. Yo les dije esta semana en la Junta de Coordinación Política el viernes, si van a estar, como el PAN ya salió Jorge Romero, a decir que están en contra, que el Poder Judicial no se toca, sus tonterías de siempre. Vamos a hacer una revolución del Poder Judicial. Ese Poder Judicial no sirve, eso no va a ningún lado. Tenemos que modificarlo. Y se van a elegir los integrantes del Poder Judicial. Eso va a cambiar las cosas, pues eso le va a poner un control ciudadano al Poder Judicial. Va a ser importante. Elizabeth Nava, muchas gracias. Ningún país del mundo tiene un sistema así. Es una revolución y es algo nuevo. Y después vendrán a conocer nuestra experiencia. Porque una parte del problema de la inseguridad es la impunidad.
esto que está comentando, una chiquita de 4 años es abusada, no se acuerda, 4 años, y no se acuerda del lugar y la hora, el día y la hora. Es una chiquita de 4 años. Están todas las evidencias de que fue abusada sexualmente, y el juez lo deja libre. O sea, en el debate esta semana en la permanente, un Paniaguado decía, que luego fue muy gentil, me obsequió su agua. Paniaguado decía, es que se integró mal, o creo que él u otro, ya no sé, se integra mal el expediente, entonces el juez los tiene que liberar. Pues esas son patrañas, esas son maneras para justificar la corrupción, el dinero que reciben de los grupos criminales. Imagínate lo que te puede ofrecer un capo del narco para que lo liberes, para que le des un amparo. Valentín Reyes, gracias, Noroña 2030, desde la Huasteca Potosina. O sea, no olvídate, es muy difícil que la gente no caiga eso, pero recibe, tienes ya el órgano de control, de supervisión, de vigilancia y de sanción. Tu patrimonio está excediendo tu ingreso, a ver, papacito, a la cárcel. Nahum Yáñez, estamos contigo, Noroña, más vale. Miren, no es el tema que yo esté o no en el gabinete. No es el tema, ¿eh? Más, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Augusto o yo. Porque como dicen que estamos empatados, porque hay quien dice que yo estaba en el tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él, pues que se haga una encuesta y punto. Y ya, resuelto. Y si no lo hacen, y si ponen a Adán Augusto, Carlos Martínez Alfaro, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México, diputado, el regidor Orlando Siles, tu servidor, te respaldan el proyecto. Muchas gracias. Y si me invita o no me invita, eso es, hubo acuerdos, se deben cumplir, y si no se cumplen, pues se toma nota y punto. Y vámonos para adelante. Yo no voy a dejar de recorrer el país, no voy a dejar de estar en la lucha, no voy a dejar de estar en el compromiso, no estoy de dejado. Ya he planteado muy claro mi posición, no se malentienda que yo estoy de acuerdo en que me atropellen o me traten de manera incorrecta, no es así. Y agradezco mucho el respaldo que se está manifestando. Agradezco mucho las voces de la gente que está diciendo, ¿qué pasa ahí? Porque es cierto que de repente dices, oye, cabrón, al 6º lugar lo mandas a coordinar la Cámara de Diputados a Monreal, con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tiene, cabrón. Y va a coordinar la Cámara de Diputados. Quien quedó en 4º lugar con todo lo que la campaña quiso, no voy a repetir, a coordinar el Senado. Marcelo, que regateó un tramo largo, el liderazgo de nuestra compañera virtual, compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, Ricardo Jaramillo, a la Secretaría de Economía. Y yo, buenas tardes, que esté usted muy bien. Noroña para la Secretaría del Bienestar sin tanto verbo, muchas gracias por la cooperación. Entonces, Pedro Alberto Santiago, gracias por informarnos y compartir con nosotros pensamientos en la política. Lo que decía lo apoyaremos. Coordinar el Senado, como dicen en la trinchera, que esté exacto. Lo único que nunca deje informarnos y luchar. Exacto. José Luis Mata, hoy decir que nace en hacer la maldad en su corazón se vuelve falto de inteligencia de su alma. Nada bueno compartirá con semejante. Qué buena frase. Solo el amor causa el bien porque hay sabiduría en sus actos. Pues parece una frase acá de Martin Luther King. ¿Por qué él insiste en el amor? No en el amor erótico, ni en el amor filial, sino en el amor a la humanidad, en la hermandad, en el compromiso con el ser humano, aún con tus adversarios, aún con quienes te odian, aún con quienes te atacan. Y ahí dirán misa, pero nosotros servimos a todos por igual. Dirán misa. Digo, lejos estamos de ser Martin Luther King, no estoy adornándome.
pero nuestros principios de compromiso con el pueblo, pues es el pueblo todo, sin distinción, sin venganzas. A ver, vi lo de, a mí también sí lo comenté, ¿no? Me dio pena. Claudio Xochitl padre, Claudio Xochitl, este es Claudio X. Claudio X padre, que pidió una audiencia con Claudia y se quedó ahí. Fue a decirle Juan Ramón de la Fuente que no. Alguien con el que tiene cuentas pendientes filtró el video de la espera de él. Ha sido terrible. Compañero presidente inclusive también dijo pues, que no había que cargarle la mano. Ivonne Méndez, que es un adulto mayor, el Tribunal Electoral afectará a Morena de ninguna manera. De ninguna manera. Se va. No, hombre, es imposible echar atrás la elección. Además ya dijo que no es cierto que el compañero presidente haya influido en la elección, que es legítima. No, va a decir que es legítima y le va a entregar la constancia de mayoría. Peter Guzmán, donde esté Noroña es grande, pero si no respetan los tratos, eso no se olvida. Mucho pueblo con Noroña. Exacto, tomamos nota y tantán, ¿eh? Tomamos nota y tantán. Ahora, hay que aplicarnos abajo, en el trabajo abajo. Hay que hacer comités de lucha en todo el territorio nacional. David Pérez, ojalá sin H, y desaforen a Lili Telles y metan a la cárcel a Lore de Mola y a Víctor Trujillo. Ese es tema también, a ver. No podemos desaforar, no debemos desaforar a Lili Telles porque no ha hecho ningún ilícito. No hay ninguna denuncia contra ella. A ver, si te gusta o no te gusta por cómo es, de facha, de majadera, de irresponsable, bueno, pues eso, pues no hubiera votado nadie por Acción Nacional y punto. Pero, ¿cómo la vamos a desaforar nada más porque sería lo mismo que querían hacer con nosotros, que porque pensábamos diferentes y los combatíamos, pues ya nos querían meter a la cárcel? ¿Por qué vas a desaforar a María del Carmen Telles? No hay ninguna razón. Que yo sepa, no está acusada de ningún ilícito. Y de Broso y de Loret, pues en realidad está detrás Madrazo y hay financiamiento ilegal probablemente ilegal a Látinos. Luz Rojas, señor Noroña, el tema de los agoros se cumplen, dicen que somos buenos y sabios. Sí, pero no tontos. Si alguien puede estar leal al lado de clave es usted. Y a los otros sentaron un precedente. Bueno, yo creo lo mismo, pero ya se verá. Ya se verá. Entonces, reitero mi agradecimiento por todo el respaldo. Y hay que ir preparando ya, Gali Blancas, Noroña para dirigir el Senado, le pedimos congruencia a Morena. Hay que ir, gracias y gracias por la cooperación, preparando. Yo voy a decir, por ejemplo, el próximo fin de semana voy a ir a Baja California, Mexicali, Tijuana, Ensenada, o Rosarito y no sé, ¿no? O todas las 5, 6, 7 municipios que son ya. Güeyes, muchas gracias por la cooperación. Y entonces no voy a estar esperando si alguien me invitó, si organizó, como había yo estado saliendo, que si alguien me invitaba iba, y a veces tenía que ir a un lugar con un esfuerzo bárbaro, y sin otra actividad en esa zona. Entonces voy a decir, no, voy a estar tal día en Mexicali, tal día en Tecate, tal día en Tijuana, tal día en Rosarito, tal día en Ensenada, tal día en San Quintín. A tal hora, en tal lugar. Y vámonos. Que me ayuden a difundir, que vayan, en las plazas públicas. Y ahí platicamos y avanzamos en la organización y en la lucha a defender la cuarta transformación. Ay, esto es mentira. ¿Qué? Enrique Villa, AMLO dice que Morena te invitó y que tú no aceptaste. No es cierto que el compañero presidente diga eso. Sí, están mintiendo. Sí. Por cierto, así como hay una campaña, ahorita me paso las efemérides porque ya se va a acabar el tiempo, así como hay una campaña de apoyo, salieron otra vez los mismos de siempre, Chillón, el tipejo de Pedro Salmerón, que es un cobarde, es un tipo ruin,
debe estar en la derecha, amiguito de Belauzarán y de una bola. Ese tipejo que cuando lo corrieron del gobierno por un artículo sobre la muerte de Eugenio Garza Sada, Ana Paz, gracias al licenciado Noroña por su experiencia y conocimiento, yo fui súper solidario con él. Y yo fui a enfrentar lo que habían empujado de fascismo en Monterrey. Me apoyó ahí Horacio Flores y compañeros diputados locales de Morena y del PT, sobre todo de Morena. Y el tipo fue un cobarde y no fue nunca. No fue nunca cuando nos habían declarado personas no gratas, que era una brutalidad. Gané el amparo que presenté a nombre de los dos. Y el tipo siempre es un mezquino y un miserable conmigo. Bueno, pues así salieron una bola a decir tonterías, a decir tonterías. Ahora resulta que todo lo que hemos hecho ya se les olvidó. Se les olvida luego, ¿no? No puedes criticar nada porque entonces ya empiezan a decir que votaste. Sacaron otra vez ese cuadro falso de que yo voté con el PAN. Toda una serie de tonterías. Pues ¿quién les va a creer a estas alturas? Están exactamente como la derecha, narcopresidente, narcocandidata, todas sus vulgaridades. Entonces nos hacen lo que el viento a Juárez. María Elena Guadarrama, estoy en eminencia, señor, mi respeto y admiración completa. Muchas gracias. Pásame las efemérides, por favor. José Carlos López no solo te ganó en la encuesta. López solo te ganó en la encuesta. ¿De qué hablas? Pues mientes. Ahí está, aquí está el resultado. 12.5 saqué, 12.2 en la encuesta de Morena y él sacó 10. Mientes, pero aunque hubiera quedado en cuarto lugar, todos los acuerdos son muy claros. ¿Qué le tocaba al cuarto lugar? Te pregunto, Emanuel Orozco. Muchas gracias por la cooperación. Espero que sí veas. Sí, sí se ve. 23 de junio, un día como hoy de 1861, es fusilado el general liberal Leandro Valle, que está desde el 85, estaba el decreto presidencial para que se pusiera con letras de oro en la Cámara, y ahora que se puso el negromante Ignacio Ramírez, se puso también Leandro Valle. Así se llama la calle donde yo vivo, porque el nigromante con pico y pala tiró esa parte del convento para hacer la calle de Leandro Valle. Tepeme, Huesca, fuerza al jefe de Noroñas de California, se verán muy viles los de Morena si no le ofrecen nada, hay que esperar. Bueno, al Senado voy, o sea, en el Senado estaré, y es una dignidad y una responsabilidad honrosa que haré con toda la pasión que me caracterice. Si no, quien que lidere, no lidero, si quien que no tenga nada en el Senado, no tendré nada, no pasa nada. Ahora sí que como dice el refrán, el que es perico donde quiera es verde, pero todos agradezco mucho el respaldo. Y eso vamos a tener que ir haciendo, ir alzando la voz cuando haya algún trato incorrecto. José Carlos, que él pagó una disculpa, es que estaba mal redactado, José Carlos. César, la policía de Veracruz reprimió, eso qué grave, hombre, a los manifestantes contra la transnacional, 3 muertos, eso gravísimo de Cuitláhuac García, no lo comparto, censurable, como al final de su gobierno, ni al principio ni nunca. Pedro Miranda Olea, ¿cuánto ha hecho el compañero presidente algo así? Reprime cuando los pobladores tienen razón y hay 3 muertos, es gravísimo, yo creo que eso no debe quedar impune, es gravísimo. Cuitláhuac García tiene que rendir cuentas sobre ese gravísimo hecho. Nace en Londres en 1912 Alan Turing, matemático, lógico, informático, criptógrafo, es el padre de la computación. José Iván Hernández, espero que usted ocupe un puesto en el gabinete de la futura presidenta, dice, se lo merece. Pues ya se verá, es potestad de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Hay una película que se llama Operación Enigma, creo, buenísima. Él era gay, entonces lo jodieron los británicos por eso. Padre de la computación y precursor de la informática moderna, descifró el código Enigma nazi. Es buenísima la película y es una tragedia su vida, solo por ser gay. 1914, la División del Norte obtiene el triunfo en la batalla de Zacatecas, golpe definitivo contra el gobierno de Victoriano Huerta. Ahí perdió, ya nos fuimos largos, Benjamín Chávez,
pero valdrá la pena recordar la batalla de Zacatecas, que Venustiano Carranza no quería que Villa se llevara ahí el reconocimiento. En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas promulga el decreto con el que se nacionalizan los ferrocarriles. Fíjense, no, grande el general Lázaro Cárdenas. Nacionalizó los ferrocarriles, expropió las empresas petroleras, creó Comisión Federal de Electricidad, creó el Instituto Politécnico Nacional, planteó la educación socialista. El reparto agrario fue importantísimo, fue el último gobierno que hizo un reparto agrario muy importante. Nos vemos mañana. Creo todavía seguiré aquí, a ver si no me convocan, que tenga que salir yo pitando a la Ciudad de México. Estoy leyendo el de Ve y dilo a la montaña, porque ya terminé A ver, se quedó por ahí, ¿me lo prestas? Está exactamente a un lado tuyo. Mañana comentamos el último discurso de Martin Luther King. No saben, mano. Es grande, cabrón. O el complejo de Bastonero, ese está buenísimo. Quizás viene a cuento, mejor mañana el complejo de Bastonero, por lo de la situación de Morena y todo esto. Solo adelanto que 2 apóstoles le piden estar a la derecha y a la izquierda a Cristo, y Cristo dice, no, eso yo no lo resuelvo. Está chingoncísimo ese discurso. Estoy leyendo Ve y dilo a la montaña, lo empecé apenas, de James Baldwin. No me acaba de atrapar, voy en la 44, espero. Y si no, lo haré a un ladito. A veces no es un momento de las cosas. Nos vemos mañana. Ahora sí que parece que va a llover, el cielo está nublando. Nos vemos, diputado. Ojalá el domingo nos haga favor de hacer esto que Marilena Guadarrama, pues ya no vi qué decías, Marilena. A ver, 2 superchats y nos vamos. Que la che. Ernesto Valero, como usted dice, en el lugar que se destacará, pues sí, pero es menester evidenciar sus actos incorrectos, pues también, para quitar caretas, tomar notas y seguir adelante a pesar de la nomenclatura partidista. Efectivamente, JCLR Apalosame, comandante, Claudia dice que Morena no hace promesas, que hace compromisos, los compromisos se cumplen, el pueblo te acompaña siempre. Muchas gracias. Y acá entró otra, Ángeles Haddad, mi patriota, todo esto que nos está pasando nos fortalece rumbo al 2030. Pues y también, yo estoy tranquilazo, si andaba en euras, no les digo que no, si andaba en euras, pero ya me aliviané. Ya Ernesto Valero, ya lo leí. Pues nos vemos, ya nos superpasamos, ya vamos para 10 minutos. Estoy agotada. Y Emma, que hoy fue un esfuerzo cabrón. $360.95, 5,297 likes, 6,634. ¿Qué tal? Carlos BZZ, que AMLO no promedia encuestas y no son de... Exacto, hombre, pues eso fue incorrecto, pero ya no importa. Pues que sea una encuesta. Estamos empatados, que sea una encuesta. Y lo que diga el pueblo. Eso, que sea. Nos vemos. $30,504. ¿En YouTube?